Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que esté todo bien por su lado. Vamos a continuar con la lectura comentada de la enciclopedia de Hegel. Nuevamente comento que estoy usando la traducción de Valsplana, en este caso la versión bilingüe. Si tienen la de Alianza les va a servir también. Como es costumbre, voy a leer el parágrafo y comentar, y si hay alguna nota haré lo mismo, voy a comentar, a leer la nota y la voy a comentar. ¿Sí? Es importante ir viendo los contenidos que se van dando en los parágrafos anteriores, porque Hegel constantemente recurre a ciertas figuras que ya mencionó o va adelantando cosas que va aclarando en la medida en que va avanzando en sus explicaciones. Así que hay que tener presente lo que ya se ha visto. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Este es el parágrafo 7. Como sea que el reflexionar en general contiene en primer lugar el principio de la filosofía, también en el sentido de comienzo, y después de que este principio haya florecido de nuevo en los tiempos modernos con su propia autosuficiencia, después de los tiempos de la Reforma Luterana, en tanto desde su comienzo mismo no ha sido sostenido de manera meramente abstracta, como había ocurrido en los comienzos filosóficos de los griegos, sino que enseguida se ha arrojado sobre la materia aparentemente desmedida del mundo fenoménico, ha venido a darse el nombre de filosofía a todos los saberes que se ocupan del conocimiento de la medida estable y universal dentro del océano de singularidades empíricas, y que se ocupan también de lo necesario de las leyes dentro del aparente desorden de la multitud infinita de lo contingente. De esta manera la filosofía ha tomado al mismo tiempo su contenido de su propia intuición y percepción de lo externo-interno, de la naturaleza presente e igualmente del espíritu presente y del pecho de los seres humanos. Ok, como hemos venido viendo, los contenidos que Hegel va presentando están siempre enlazados unos con otros, ¿sí? Hay ciertas temáticas que se van manteniendo. Y en este caso, Hegel apunta a la distinción y similitud en general de las ciencias empíricas, podemos llamarle, y la filosofía. ¿No? En alguna parte, que creo que lo leímos, y si no lo hemos leído, está dentro de los videos introductorios, Hegel dice que hay que dejar de ver la filosofía como un mero amor al saber, sino que hay que verlo como lo que es una ciencia. ¿Sí? En ese sentido, hay que entender que Hegel se aproxima a la filosofía de una manera científica o pretende que sea ciencia. Esa era la tendencia de la filosofía clásica alemana en ese tiempo, ¿sí? Por lo menos desde Kant. Y es así como hay que ver esta comparación que hace Hegel con las ciencias empíricas. En este caso, tanto la ciencia como la filosofía piensan la experiencia. ¿Ya? Hay que verlo desde ese punto de vista. Um, Hegel en la fenomenología del espíritu también lo dice. De hecho, es un principio que Hegel va a repasar cuando veamos los posicionamientos de la conciencia respecto a la objetividad, el papel de la experiencia o lo que es la experiencia. De hecho, lo vimos en un parágrafo anterior. ¿No? No se distingue la ciencia empírica, llamemos, y la filosofía por eso. ¿Okay? Contra, por ejemplo, el cientificismo actual, que asume de que la filosofía es mero sofismo o mera especulación acerca de cosas etéreas, vacías, inexistentes, versus la ciencia que se supone que trata realmente de lo real. Hegel va a seguir andando en este tipo de temas, pero esto está acá. ¿Sí? Lo que pasa es que el pensamiento de lo necesario y de lo universal es lo que hace que un tipo de conocimiento sea o no científico. ¿Sí?
Acá también hay que entender, en este parágrafo en particular, cuando Hegel dice que eh, el comienzo de la filosofía había sido abstracto, en el caso de los griegos, no es que le esté subvalorando, sino que se refiere a que esa filosofía griega era abstracta porque estaba separada de los distintos tipos de contenidos o los tipos de formas, si se quiere, de existencia. Por ejemplo, filosofía, ciencia y religión no estaban compenetrados como tales, ¿sí? Se trataban de manera más separada. Por ejemplo, en la metafísica de Aristóteles podemos encontrar una teología natural, ¿sí? Pero Aristóteles no se refiere, por ejemplo, a la teología, digámosla como mitología o las creencias culturales que ellos tenían en su tiempo. O sea, Aristóteles era politeísta, sin embargo, su filosofía contiene un principio unitario, eh, que podríamos llamarle el dios de los filósofos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es como Hegel trata a la filosofía antigua, por lo menos la griega, como abstracta en cuanto a que está separada de todos los contenidos. Entendamos de que en Hegel, como lo hemos visto en los videos introductorios y en otras partes, tiene una visión holística, ¿no? La filosofía de Hegel, en el fondo, es una filosofía de la totalidad. ¿Sí? Ahora, cuando Hegel menciona esto de que la filosofía ha tomado su contenido de su propia intuición y percepción de lo externo y lo externo, podríamos decir de que aquí está hablando un poco de la lógica, cuando dice de la naturaleza presente, de la naturaleza como tal, y cuando dice del espíritu presente y del pecho de los seres humanos, podríamos entender que Hegel se refiere al espíritu objetivo y subjetivo respectivamente. Hay más contenido en este parágrafo que Hegel va a volver a tomar en la nota, así que voy a leer la nota y voy a desarrollarlo ahí. ¿Sí? Ahora voy con la nota al parágrafo 7. Que por cierto, esta nota tiene una nota. ¿Ya? Tiene unas notas de Hegel mismo. Vamos. El principio de la experiencia contiene la determinación infinitamente importante de que para la aceptación de un contenido, para tenerlo por verdadero, tiene que estar allí el ser humano. Dicho de modo más preciso, que el ser humano tiene que encontrar aquel contenido unido o enlazado con la certeza de sí mismo. Él tiene que estar allí, sea con su sentido externo o con su espíritu más profundo, con su autoconciencia esencial. Este principio es lo mismo que en nuestros días se ha llamado fe, saber inmediato, revelación en lo externo, particularmente en la propia interioridad. A aquellas ciencias que se han llamado por otra filosofía, nosotros las denominamos ciencias empíricas por razón del punto de partida que adoptan. Sin embargo, lo esencial que ellas persiguen y producen son leyes, proposiciones universales, una teoría, o sea, los pensamientos de que eso está ahí. La nota es más larga, pero lo voy a dejar acá porque podemos partir este contenido, porque aquí ya Hegel se refiere más a ciertos ejemplos. ¿Ya? Vamos a algo más simple de explicar. Claro, ¿qué es lo que en el fondo tenemos que ver aquí? Lo que Hegel nos dice es que se busca un contenido, digamos, un conocimiento sólido, permanente y que no sea accidental. ¿Sí? Esto es tanto para la filosofía como para la ciencia empírica. ¿Sí? En el caso de la ciencia empírica se abocan a lo sensible, a lo observable, esa es su parten ahí. De ahí la diferencia en el punto de partida, sobre todo con la filosofía hegeliana. En lo sensible se busca lo regular, podríamos decirlo, ¿no? Lo constante, y por eso se hacen taxonomías, ¿no? Por ejemplo, se pueden generar género, especie. En el fondo lo que se trata de hacer ahí, o mejor dicho, la ciencia busca un conocimiento universal, ¿sí? Un conocimiento universal y necesario. Y tratan de buscar lo recurrente, ¿sí? Tratan de buscar em, leyes, por decirlo así, ¿no? Entonces descubren relaciones necesarias en la naturaleza, ¿sí? Em, y el descubrir estas leyes necesarias no es otra cosa que hacer metafísica. ¿Ya? Por eso Hegel menciona que lo esencial es que persiguen y producen leyes, etcétera, pero en el fondo lo que hacen es encontrar
y producir pensamientos. Nosotros ya vimos lo que para Hegel es un pensamiento, ¿sí? Lo que se refiere más a un concepto como tal concepto, no una mera representación, ¿sí? La ley es una forma de concepto. En el fondo Hegel dice que incluso las ciencias empíricas, por mucho que quieran abocarse como al fenómeno o a lo sensible, lo que terminan diciendo siempre es metafísico y en el campo de la metafísica. Las proposiciones metafísicas, las leyes son metafísicas, las relaciones son metafísicas. ¿Ya? Hegel acá, por supuesto, no está presuponiendo ningún materialismo ni nada por el estilo, pero es conveniente, solo lo quiero mencionar, que es muy común escuchar de materialismos o, por ejemplo, formas de marxismo, criticar a Hegel por ser idealista o ser metafísico, ¿no? En contra de lo que se supone que es el método dialéctico real que se aboca a lo real, ¿no? Ante eso podemos usar este mismo argumento hegeliano de que sin importar cuán material crean ellos, que se refieren a la realidad y que no están haciendo metafísica, están haciendo tanta metafísica de la misma manera en que Hegel o cualquier filósofo o cualquier científico o cualquier persona que hace saber ha hecho metafísica siempre. Toda actividad humana, todo conocimiento, toda actividad de conocer, ¿ya? Todo hacer presupone una metafísica. ¿Ya? Eso es algo que de una u otra manera hay gente que se da cuenta más temprano o más tarde. ¿No? ¿Para qué mencionar, por ejemplo, el caso del positivismo lógico, que ellos creían que podían deshacerse de la metafísica haciendo solamente metafísica, sin darse cuenta, ¿no? Entonces, cuando Hegel menciona en esta primera parte de la nota, para volver a lo que estábamos hablando, ¿no? Esto de encontrar el contenido unido, enlazado con la certeza de sí mismo. La certeza de sí mismo es una alusión probablemente muy directa a la fenomenología del espíritu, ¿sí? ¿Qué sucede? Que considerar la certeza, en este caso, como un polo subjetivo contrapuesto al polo objetivo, ¿ya? Que se llama verdad, es el movimiento que se va generando, por ejemplo, en la fenomenología. ¿Sí? Uno parte de una cierta certeza, llega a una verdad. En la medida en que la conciencia hace el trabajo, el proceso fenomenológico, se da cuenta de que el objeto del cual parte es diferente o más rico, o es el mismo, él mismo, me refiero a la conciencia, eh, del que partió en un comienzo. Entonces, aquello que representaba certeza, luego se vuelve verdad. En ese contraste, la conciencia sufre un choque, podríamos llamarle, y sufre una inversión, ¿no? Ese es en la inversión en donde cambia la verdad presupuesta contra la verdad encontrada en el proceso de la experiencia. Al hacer la experiencia va cambiando el objeto incluso. Ahí es donde se da esta inversión de la conciencia y así es como va avanzando entre, podríamos llamarle fracaso, entre fracaso y fracaso, de un presuponer versus un encontrar, un presuponer versus el darse cuenta de ese proceso eh, de superación, ¿cierto? Del propio saber, es lo que en el fondo yo creo que Hegel está aludiendo acá cuando menciona la certeza de sí mismo. Todo conocimiento, todo aprendizaje en el fondo eh, contiene una noción, digamos, uno parte de algo que supuestamente sabe, podría llevar una tesis o una hipótesis o una cierta idea, una preconcepción de algo y en la medida en que investiga se da cuenta de que esa tesis puede o no corresponder con lo que se encontró, pero por lo general, o siempre, podríamos decir, siempre hay algo más. Y en ese algo más es donde nosotros hallamos las carencias. Y en el hallar la carencia es donde uno enriquece, ¿no? Enriquece el conocimiento y ahí es donde se transforma lo que nosotros sabíamos versus lo que terminamos sabiendo. Y eso también se puede ver como un proceso vital. Nosotros somos seres en devenir y vamos, a medida que vamos teniendo experiencia vital, vamos viviendo, vamos aprendiendo, vamos derribando ciertas concepciones que teníamos porque la experiencia nos va enseñando cosas. Vamos transformando nuestro saber, nuestro
podríamos llamarle nuestra imagen de mundo va cambiando, vamos aprendiendo más, vamos aprendiendo mejor, vamos aprendiendo incluso métodos de aprendizaje como tales, incluso los lenguajes van cambiando, ¿no? Todo este proceso es un proceso complejo en el cual se da la llamada dialéctica, y aquí me antepongo a lo que vamos a verlo más adelante, pero la dialéctica en Hegel no es un mero método, ni es una regla, ni es una fórmula, ¿no? Esto sé que lo hemos visto, pero es bueno tener en cuenta de que cuando, por ejemplo, en este caso yo recurro a aplicar eh, el proceso dialéctico, llamémoslo así, um, siempre lo estoy abocando a algo en particular, algo que estamos tratando, y en virtud de ese contenido, también la forma, si podemos llamarle forma al método dialéctico, también es distinto, ¿no? Opera no solamente en niveles distintos, sino que opera de maneras diferentes. No es una simple fórmula que uno lo aplique eh, en cualquier parte, no es como que uno agarre esto y diga, bueno, con esto yo pretendo explicar cualquier cosa y ya tengo tesis, antítesis, síntesis, y con esto digo, tengo, eh, ¿cómo se llama? Esto de oposición de contrarios, y con esto explico todo, como pretendió, por ejemplo, Engels, ¿no? En algún momento vamos a tratar ese tema porque en la dialéctica de la naturaleza Engels hace una simplificación muy triste, muy pobre de la dialéctica, incluso empobrece a Marx mismo, tratando de explicarlo, pero ese es otro tema, pero lo tocaremos en algún momento porque cuando veamos los posicionamientos de la conciencia respecto a la objetividad, que son tres en el caso de Hegel, voy a tratar de eh, incluir algunos posicionamientos posteriores a Hegel dentro de esto mismo. Bueno, dado eso, sigo con la nota, la segunda parte de la nota, que dice: así se llamaba filosofía natural a la física newtoniana, frente a la cual se podría denominar filosofía del derecho político internacional a la teoría establecida por Hugo Grocio, que mediante la comparación de los comportamientos históricos de los pueblos en relación con los otros, y con ayuda de raciocinios comunes, entendamos, raciocinio siempre es una palabra media peyorativa en Hegel, ¿sí?, ha establecido también principios universales. Entre los ingleses, la palabra filosofía posee aún generalmente esta determinación, y Newton goza de la fama permanente de ser el filósofo más grande. Se llega incluso a que en los catálogos de los fabricantes de instrumentos científicos, los termómetros, barómetros, etc., se llaman instrumentos filosóficos, es decir, todos aquellos que no se ponen bajo una rúbrica especial, como la de aparato eléctrico o magnético. Es claro que un compuesto de madera o metal, etc., no debiera llamarse así, sino que solo el pensamiento merecería ser llamado instrumento de la filosofía. Así ha sucedido particularmente en los últimos tiempos, en los que se llama también filosofía la acreditada ciencia de la economía política, a la cual nosotros, los alemanes, solemos más bien llamar economía política racional, como equivalente de economía política de la inteligencia, ¿sí? Claramente lo meramente empírico, o el estudio de lo empírico, o lo meramente científico, no implica que sea filosófico, ¿sí? Acá Hegel, claro, alude un poco a esta costumbre de llamar a cualquier cosa filosófica, ¿no? Aquí hay dos notas que van de Hegel, pero no las voy a leer, ¿ya? Porque son, no es que sean tan redundantes, pero en realidad no nos van a aportar tanto. Pero sí es interesante que las vean ustedes mismos para que vean a qué se refiere Hegel. Hay un pedacito que voy a leer, ¿sí? Que es lo que dice al final, ¿sí? Dice, al final de la nota dice: sí, pues la filosofía inglesa ha de distinguirse de la alemana, resulta reconfortante ver honrado este nombre en boca de los ministros ingleses, mientras que en otras partes el nombre filosofía se usa como un apodo, un escarnio o como algo odioso. Así, en esta última parte de la cita podemos ver un poco que eh, no cualquier cosa se le puede llamar filosofía, mucho menos con el concepto científico de ciencia que Hegel nos quiere presentar, con el que Hegel
Él estima que la filosofía es ciencia, y no solamente cualquiera, sino que es la ciencia, porque es la única que puede, no solamente establece y muestra las leyes del pensar, sino que son las leyes del pensar mismo, y es, podríamos decir, la urdidumbre racional de toda la realidad que se justifica a sí misma. A diferencia de las ciencias empíricas que utilizan o se apoyan tanto en la existencia fáctica de su objeto de estudio como de la metafísica, ¿no? ¿Y qué más podemos decir? Que por eso Hegel dice que el pensamiento solamente merece ser llamado instrumento de la filosofía, porque efectivamente la filosofía es esencialmente metafísica, ¿no? No es un simple, eh, no es un simple dato, ni es un simple hallazgo empírico. Y eso es algo que cualquier persona podría eventualmente darse cuenta al examinar cuando se examinan, por ejemplo, conceptos como evidencia o como definición o como teoría, ¿no? No existe ciencia que no sea metafísica a la larga. Todo es metafísica al final. Así que la antimetafísica, los matadores de la metafísica y de la filosofía han fracasado una y otra vez porque lo hacen haciendo metafísica. Esto también lo hemos visto, pero es importante mencionarlo porque Hegel de una u otra manera lo va diciendo o lo va presuponiendo o lo va mencionando eh, en diferentes grados. Sí, sí. Eso es con el 7. Así que lo vamos a dejar hasta acá. El 8 es cortito. Claro, el 8 es cortito. Y el 9 también, pero yo creo que los vamos a ver en otra oportunidad porque acá quizá vaya a tener que explicar un poquito más algo que, si bien está implicado en lo que acabamos de decir, tiene un poquito más de tecnicismo en cuanto a conceptos muy elementales, o mejor dicho, conceptos más fundacionales de la filosofía, ¿no? Y eso podría ser buena idea que lo veamos un poquito más en detalle para que no nos extendamos demasiado. Así que los dejo, que tengan buena semana o fin de semana, depende de cuando vean esto. Y por supuesto, eh, háganse el hábito de leer, de repasar, de hacer anotaciones. Pueden rayar los libros si quieren, lo que sea, ¿no? No les tengan respeto, los libros son instrumentos de trabajo, ¿no? Y en la medida en que se vayan eh, adquiriendo más conocimiento, vayan consultando más fuentes, vayan discutiendo. De hecho, la idea es que ojalá puedan conversar estos temas con personas o puedan dejarme comentarios en los videos, pueden hacerme consultas, no hay problema, yo estoy siempre disponible. Así la filosofía se va construyendo como un diálogo, como un diálogos, ¿no? Así que ahora sí los dejo y cuídense y nos vemos la próxima.